Bueno, pues vamos ya con el siguiente capítulo. Nos habíamos quedado ya al inicio de... Estábamos en las tensiones ya y que era inminente que se iba a producir la Gran Guerra. Y pues bueno, como ya sabemos, pues en esta guerra no estaba tan claro como luego ya en la siguiente, ¿no? Que ya sí se encasilla más en democracia contra fascismo. Esta pues era aquí pues que la revolución industrial había crecido de tal manera, se había enfocado en el sistema armamentístico y la mayoría pues tenían ganas de probar sus juguetes. Se les fue de las manos porque pensaban que iba a ser cosa de planes de derrota rápida del enemigo, entusiasmo, creencia de una guerra corta. Y pues bueno, esto desembocó en una serie en años de trinchera, en fin, luego llega la Revolución Rusa, luego entra Estados Unidos y ya se decanta a favor ya de la... Primero que era Entente, ¿no? La Entente era el entendimiento entre Francia e Inglaterra, ¿no? Que aparcan sus diferencias y forman la Entente, que luego se le une Italia, que Italia en principio está en la triple alianza de las potencias centrales, ¿no? Con el Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro e Italia, pero Italia empieza neutral, luego la convencen los aliados porque le iban a dar el oro y el moro en esto, en África, pero al final en Versalles no le dan nada, que por eso es el sentimiento ese nacionalista y que Mussolini pues lo llevó a lo que lo llevó. Bueno, pues entonces el detonante, por supuesto, fue los Balcanes, ¿no? Como ya sabemos que el heredero del Imperio austrohúngaro, el José Fernando, como se llamara, estaba de visita en Sarajevo y un independentista serbio, que bueno, Serbia ya se había independizado del Imperio Otomano, pero como había también minoría serbia en Bosnia, pues atentó contra él, apenas había policía, porque los propios de estos tampoco se habían esmerado mucho, los propios bosnios, incluso estaban de vacaciones, mucha vigilancia. Y bueno, y como Serbia era aliada, porque aquí, claro, aquí todo, había muchas tensiones, pero si tú me pegas, yo le pego al que te ha pegado, en fin, entonces Serbia tenía como aliada a Rusia, y como Rusia se entendió con Francia e Inglaterra, pues entonces automáticamente cuando matan al José Fernando el Imperio Austrohúngaro declara la guerra con el permiso de Alemania, se la declara a Serbia, por tanto Rusia acude en su ayuda, y luego ya también, como alemanes y franceses, como siempre hemos dicho, que han estado liados toda la vida, pues entonces, pues claro, los franceses pues también querían recuperar su Alsacia y Lorena de la guerra franco-prusiana, y pues entonces se lía la mundial, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues bueno, esto es un resumen así, pero bueno, vamos a lo que nos concierne, que es Rumanía. Y entonces yo lo había dejado aquí para Rumanía 3, efectivamente. Y tengo puesto Rumanía, termina del lado vencedor, pero claro, está muy rápido. Vamos. Entonces, Rumanía permaneció neutral cuando estalla la guerra en agosto del 14. ¿No? Como decimos, ellos pensaban que para la Navidad del 14 la guerra iba a estar acabada. Entonces, en esa Navidad del 14, el famoso vídeo ese que
en las trincheras, que se dan tabaco y empiezan a jugar un partidillo de fútbol entre, no sé si son franceses y alemanes, o rusos y alemanes, no lo sé. Bueno, la cosa es que estalla la guerra, Rumanía, en el 14 se mantiene neutral pese a la alianza que la ligaba con Alemania y Austria. Aunque yo tengo entendido que se tiró como 2 años, del 14 al 16, negociando tanto con unos como otros. Que ya digo, en esta primera gran guerra no había ideales. Entonces, pues, los bandos enfrentados trataron de atraerse al país con promesas territoriales, ¿no? Competición en la que la Triple Entente gozaba de ventaja al poderle ofrecer Transilvania y Bucovina. Claro, ¿no? Los franceses e ingleses pues le decían, si cuando conquistemos y desamorticemos el Imperio Austrohúngaro, pues tú te tomas tu Transilvania y Bucovina. El objetivo de los mandatarios rumanos era completar la unión nacional, ¿no? Mediante la obtención de los territorios con población de lengua rumana, ¿no? Ese era su objetivo. Ellos querían reunificar todos los territorios de lengua rumana, fundamentalmente Transilvania, Bucovina y el Banato, ¿no? Que esto lo tenía Rumanía. Hungría. Rumanía, el Imperio Austrohúngaro. Rumanía accedió a entrar en guerra junto a la Triple Entente en agosto del 16, ¿no? O sea que tarda 2 años largos de neutralidad, a cambio de grandes concesiones territoriales. El país se sumó al bando que creía que pronto alcanzaría la victoria. Las fuerzas rumanas irrumpieron en la deseada Transilvania austrohúngara. Pero también Bulgaria hizo que detuviese el avance de los ejércitos al noroeste, porque claro, ya se les juntaron dos frentes, el transilvano al noroeste y el del Danubio al sur, ¿no? Porque los búlgaros también aprovecharon ahí, para los búlgaros que estaban, no sé, claro, estarían del lado de la potencia. ¿Dónde está Bulgaria? Bulgaria entra en 1915 y va a entrar del lado de las potencias centrales, parece. Incorporación posterior. Bueno, luego esa pequeña duda luego la ve. Bueno, la cosa es que entonces se le complica la existencia de Rumanía, puesto que parecía que iba a ser un desfile militar, aparte que tampoco acuden en su ayuda, se tiene que ella buscar la vida y en principio pues empiezan dándole caña, puesto que ni franceses, que ellos están con su batalla de Marne y la de Verdún, los ingleses tampoco se quieren manchar mucho, pues ellos están ahí y a su aire, y entonces se le complica la cosa con que los búlgaros le meten mano por el sur en el Danubio. Entonces, a finales de diciembre del 16, los imperios centrales se habían apoderado ya o sea que esto da una vuelta y von Falken, o sea, los alemanes, llegan los alemanes, ¿no?, con sus socios austrohúngaros y expulsan a los rumanos de Transilvania. E incluso empiezan a ocupar parte de Valaquia y Dobruya también, o sea que se les fastidia todo el tema. El gobierno tuvo que refugiarse en Moldavia, la cual resistió, ¿no? O sea que yo creo que tuvo que cruzar el Níster, el río Prut, y se fue a Moldavia. Y entonces el gobierno se refugia allí, protegido por más de 500.000 de soldados rusos.
Tan solo el exilio ruso y crudísimo invierno, tan solo el auxilio ruso y el crudísimo invierno del 16 al 17 permitió frenar a los ejércitos imperiales centrales en los límites de la región. O sea que no pudieron avanzar en busca de ellos. El remozado ejército rumano, con algo de ayuda rusa, logró desbaratar el intento de los imperios centrales de apoderarse también de ella, ¿no? En este caso de Moldavia. Luego de la radicalización de la Revolución Rusa, claro, como en el 1917 es un cambio de la Primera Guerra Mundial, que los rusos estalla la revolución, entonces abandonan la guerra. Entonces cambió la situación. Rumanía no solo perdió el sostén de las divisiones rusas, imprescindible para defender el frente, sino también su única fuente de suministros militares. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia y firmaron el tratado de Brest-Litov, Rumanía quedó aislada y rodeada por el enemigo, y no tuvo más remedio que negociar un armisticio, que se firmó el 9 de diciembre en Foxani. Posteriormente hubo de suscribir el Tratado de Paz de Bucarest el 7 de mayo de 1918, que hizo del país en la práctica una colonia de los imperios centrales. O sea que todavía en mayo del 18 la guerra estaba a favor de los imperios centrales. Después de que la ofensiva aliada en Macedonia hiciese que Bulgaria tuviese que solicitar la paz, Rumanía volvió a entrar en combate el 10 de noviembre del 1918, un día antes de que la guerra acabase en el frente occidental. Claro, aquí lo curioso es pues eso, como dijimos que los rusos habían abandonado por la Revolución Rusa, no por la primera que se produce en febrero del 17 y el gobierno provisional de Kerensky, sí sigue manteniendo la guerra, pero luego hay una jugada, según dicen muchos historiadores, del Kaiser alemán, que le costea un tren a Lenin, que está en Suiza, creo, y a todo su séquito, le blindan un tren que llega al mismo Leningrado, a San Petersburgo, y donde ya le da el golpe a la revolución, y ya sí hace la revolución del proletariado, en fin, la revolución bolchevique, y entonces ya sí retira a los soldados de la guerra. Por tanto, claro, los imperios centrales, que es el avance que hemos visto, que llegan, pues yo creo que prácticamente llegarían al río Prut de Moldavia o al río Níster, no lo sé. Y porque tuvieron que, a cambio de abandonar la guerra, cedieron un montón de terreno, sobre todo en Polonia y me imagino que aquí en este. Pero claro, pasó también, como ya vimos en su momento, ¿no? Como vimos que el mar estaba dominado por submarinos alemanes que bombardeaban todos los buques, y uno de ellos fue americano, murieron X marineros, y entonces fue la entrada de Estados Unidos en el 1917 en la guerra, que entonces eso ya hizo decantar ya a favor de los aliados. Y aprovechando ya esta coyuntura, pues prácticamente antes de finalizar, los rumanos están listos, que ya tú que aquí pone que un día antes entran en guerra y en un día reconquistan otra vez todo su terreno. Un día antes de la guerra acabase en el frente occidental. Aunque bueno, esto acaba en los tratados, está en París en 1920, en fin, participa en la Conferencia de Paz de París. La postura rumana, sin lograr no obstante todos los objetivos fijados en su tratado del 16, pero sí se anexionan Bucovina, se anexionan Basarabia, o sea, Moldavia, o sea que
Moldavia acaba junto a Rumanía cuando acaba la Primera Guerra Mundial, que es la Gran Rumanía, y Transilvania. En otoño de 1920, las nuevas fronteras rumanas habían recibido ya en general el reconocimiento internacional. El país había crecido notablemente, tanto en territorio como en población, que a esto es lo que se llama la Gran Rumanía. Que bueno, más o menos, aunque está aquí en diferentes colores, pero es todo esto. O sea, Besarabia, que es Moldavia, forma parte, el sur de Dobruya, toda Transilvania, el Banato, Bucovina, que aquí también al norte, y en fin, lo que era todo Valaquia y lo que era el Principado de Moldavia. O sea, ya todo esto es la Gran Rumanía, o sea que rumano parlantes, ¿no? Y aquí no tengo más. Pues bueno, entonces, como digo, Rumanía termina del lado del vencedor. Hostia, esta vez me he colado, pero bien colado. Rumanía termina del lado del vencedor y bueno, ya me he colado. Pues ya en el próximo digo cómo ha acabado esto y seguimos. Es que no quiero pasar de 15 minutos. Bueno, pues nada. Hasta el próximo.